Hoy vamos a seguir con la serie del libro de Marcos, que nos presenta a Cristo como el Rey Supremo, ¿no? Y la semana pasada, vamos a hacer aquí un repaso, ¿no? De la semana pasada, vimos el legalista que llevamos dentro, ¿no? Que necesitamos el antídoto del Evangelio para vencer al legalista que llevamos dentro. Vimos también sobre que nuestro corazón es impuro por naturaleza, ¿no? ¿Os acordáis del ejemplo del escorpión y la rana? Pobrecita de la rana. Pero aunque a nosotros nos gusta compararnos a la rana, ¿no? Y decir, ay, yo soy la víctima, pero bíblicamente no es así, ¿no? Nosotros somos los escorpiones que tenemos el veneno dentro. Nuestro corazón es impuro por naturaleza. Eso dice la palabra y necesitamos ser limpiados. Y hemos recordado de la maravillosa gracia de Dios, ¿no? Las buenas nuevas del Señor de que Cristo es el Rey puro, santo, y Él nos purifica, Él nos santifica, ¿no? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él es la solución que Dios dio para que pudiésemos estar ante su presencia, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Nadie verá al Señor. Entonces Él es aquel que nos santifica a través de su Santo Espíritu, y porque dice su palabra que Él nos convence del pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces es Él quien nos va purificando a través de su palabra para que nosotros podamos tener comunión con Dios Padre. Amén. Así que este es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Si no pudiste oír la predicación, te animo a que lo hagas, porque bueno, vamos caminando por los días, ¿no? la vida de Cristo aquí en la tierra, y poder aprender de Él todo lo que Él nos ha enseñado. Vamos a leer hoy Marcos capítulo 7, de los versículos 24 al 30, ¿vale? Pero antes de leer la palabra vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, te alabamos, te honramos, nos sentimos bendecidos, Señor, por tener tu palabra en nuestras manos, por poder tener acceso a ella, Señor. Incluso tu pueblo en la época, ¿no? de Cristo tenía esos pergaminos y tenían que estar ahí desplazándose a la sinagoga para poder tener acceso a tu palabra, y solo podía escucarla, Señor. Hoy nosotros la tenemos en nuestras manos, podemos llevarla, Señor, en el móvil que tenemos en el bolsillo, en cualquier momento, en la parada del autobús, en la cola del banco. Podemos parar, abrir, Señor, tu palabra y meditar en ella. Podemos estar recordándola, Señor, cada momento. Es un tesoro para nosotros, y que lo que te pedimos en esta mañana, Señor, es ayúdanos en nuestra debilidad, porque tenemos la tendencia, Señor, a querer a leer tu palabra y a querer entenderla solo con nuestro intelecto. Sí es cierto que tu obra, Señor, la podemos entender porque tiene lógica lo que haces. Lo que pasa, Dios, es que muchas veces nuestra lógica humana es distorsionada por el pecado, Señor. Y necesitamos que tu Espíritu hable a nuestro corazón, que tu Espíritu nos muestre la verdad para que seamos liberados. Y Señor, más allá de ser liberados, también queremos, Señor, aprender a ser hijos, a portarnos como hijos de Dios. Porque si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios a través de Cristo Jesús, también se espera de nosotros, Señor, que actuemos como tal, como dice tu palabra. Si sois verdaderamente hijos de la luz, caminad como hijos de luz. Que así sea con nosotros, que tu Espíritu obre en nuestro corazón en esta mañana, y que puedas revelarnos algo nuevo, Señor, de tu palabra, o si no, acordarnos de algo que ya nos habías revelado, pero nos estábamos olvidando, Señor. Pero háblanos de esta manera en esta mañana, Señor. Háblanos de manera que alimente nuestro espíritu, porque estaremos aprendiendo un poco más de ti, Señor. Y así como dice tu palabra, que la vida eterna es conocerte a ti y conocerte a Jesucristo, Señor, que podamos disfrutar un poquito en esta mañana, Señor, un poco más de la vida eterna al conocerte más, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén. Amén. Marcos 7, vamos a partir del 24. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro
y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué tremendo, ¿no? Este es un pasaje que a algunos les da un poco de vergüenza ajena, porque no entienden la actitud de Cristo y dicen: madre mía, mejor saltamos este texto, hablamos de otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver qué tremendo fue este encuentro de esta mujer con Cristo, ¿no? El versículo 24, la primera parte dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, lo primero que quería recordar con vosotros es dónde estaban Jesús y los discípulos, ¿no? ¿Os acordáis? Todos los pasajes ellos estaban haciendo viajes alrededor de las ciudades que están allí en el mar de Galilea, ¿no? Y si te acuerdas, en el mapa de Israel está Israel, luego al norte de Israel parece una gotita allí, que es el mar de Galilea, que es un lago, pero ellos llamaban mar porque no sabían la extensión que tenía, parecía tan grande, ¿no? Y un poquito más por encima está Tiro y Sidón, ¿vale? Que hoy actualmente sería el sur del Líbano, ¿no? Están por allí. Y Líbano está justo por encima, ¿no? de Israel allí en el mapa. Entonces vemos que aproximadamente está a 50 kilómetros de distancia Galilea, ¿no? La parte alta de Galilea, hasta esta ciudad. Entonces imaginad aquí que Cristo caminó un buen trozo, ¿no? Con sus discípulos y estuvo llegando allí. Ahora, un dato curioso es que técnicamente esta región de allí se llamaba Cananea, ¿vale? De Caná. Y ahora los griegos llamaron Fenicia justo por un tinte púrpura que ellos tenían y que vendían allí, que se quedó muy famoso, ¿no? Entonces por eso llamaron a aquel lugar de Fenicia también. Para que podamos tener un panorama de los viajes de Cristo y lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta la semana pasada, desde el capítulo 1, versículo 14, hasta el 7:23, que fue lo que acabamos la semana pasada, se conoce este viaje de Cristo por aquella región como el gran ministerio Galileo, porque él se quedó por el mar de Galilea a los alrededores del mar, ¿vale? Ahora, justo hoy, hemos comenzado a leer lo que se conoce como el retiro y los ministerios en Perea, que él ya se extendió un poquito, ¿no? Y se alejó un poquito del mar de Galilea. Y vamos a ir viendo esto hasta el capítulo 10, versículo 52, que es cuando hay un pequeño cambio también, ¿vale? Entonces, si pensamos como Marcos, ¿no? Dentro de los 4 evangelios, ¿no? Podemos resumir, incluyendo Marcos, claro, que estamos leyendo, hay una primera división que es como el comienzo, la inauguración del ministerio de Cristo. Después de esta primera inauguración, ¿no? Que nosotros podemos decir que, como hemos leído en Marcos, que es del versículo 1 al 13,
Es como una inauguración, ¿no? Está presentando, ¿no? Este Cristo, ¿no? E igual que Juan dice, ¿no? Este es el verbo vivo, ¿no? Que hizo carne. Es decir, todos los evangelios empiezan inaugurando y luego es un proceso, una continuación del ministerio de Cristo. Y podemos decir que los evangelios es como si fuese la obra que el Señor dio a Cristo y que Él la puso, ¿no? La hizo, la cumplió, ¿no? Para que lo hiciera y Él lo cumplió. Entonces vemos esto aquí, ¿no? Ahora vamos a empezar en el retiro y los ministerios en Perea. Es ahí donde tenemos incluso el monte de la transfiguración, está dentro de este que vamos a ver de aquí hasta el capítulo 10, ¿vale? Entonces esto nos ayuda a situarnos un poco en los viajes de Cristo, saber más o menos por dónde Él iba y por dónde estamos nosotros, ¿no? Para que nos ubiquemos. Muy bien, entonces, ¿qué información tenemos sobre esta región en la misma palabra de Dios? ¿Qué información tenemos en el pasado, en el Antiguo Testamento? Bíblicamente vemos que Tiro y Sidón, estas ciudades, representan al mundo pagano. Eran gente que no adoraba a Dios, sino que ellos tenían falsos dioses, incluso tenían altares a falsos dioses. Y entonces era un mundo totalmente pagano, no era gente que tenía un pacto con Dios, no era gente que conocía a Dios, que le buscaba a Dios, no, era una gente que estaba alejada de Dios. Y es importante que sepamos esto, ¿no? Esta es la ciudad que Cristo fue allí. Si miramos un poquito hacia atrás, ¿no? En Primera de Reyes capítulo 5, vemos que estos reyes de este lugar hicieron una alianza con David y con Salomón. Cuando ellos fueron a construir el templo, entonces ellos aprovecharon la madera y la gente que era hábil como artesanos para la construcción del templo. Entonces hicieron este pacto y de otro lado, ¿no? Israel entregó, ¿no? El trigo al pueblo de Tiro porque ellos lo necesitaban, ¿no? Ahora, lamentablemente, también vino desde Tiro y de esta región, vino la adoración al falso dios que se llamaba Baal, ¿no? Vemos esto con más intensidad con la Jezabel, ¿no? La esposa del rey, que fue la que incluso no solo estaba trayendo la adoración a este falso dios, sino que estaba persiguiendo a los profetas de Dios y quería matar a todos, ¿no? ¿Os acordáis que Elías salió huyendo, pobre? Tenía miedo y se metió en una cueva y dijo, Dios, solo quedé yo aquí, ¿no? Y no se había quedado él. Así, él se sentía así, pero había más profetas allí. Y la verdad es que de esta región, fijaros bien, vino y entró en Israel la adoración a este ídolo. Y algunos del pueblo que es llamado pueblo de Dios se entregaron a esto y empezaron a adorar también a este falso Dios. En Mateo capítulo 4 también vemos que la gente de esta región, cuando Jesús estaba orando alrededor del mar de Galilea, empezó a escuchar y fue detrás de Cristo. Fue para ver a Cristo, oír a Cristo y también para ser sanado de sus enfermedades. Entonces ya era una región que ya había oído hablar de Cristo, de gente que ya había escuchado de Él, ya incluso algunos ya habían viajado y vuelto a casa hablando de Cristo, ¿no? Entonces este es el lugar donde Cristo fue. Y dice que en la segunda parte del versículo dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces dice, ¿y esto por qué, no? Cristo no quería verse, ¿no? No quería que la gente le viera, ¿no? Si es un creyente moderno, vamos a decir así, ¿no? Estaría reprochando a Cristo diciendo, Cristo, pero si vas a una ciudad de gente, ¿no? Que no conoce al Señor, tienes que estar aún más, ¿no? En la calle hablando con la gente, ¿no? Quería dar enseñanzas a Cristo, ¿no? Como los discípulos siempre lo hacían. Pero no, Cristo tenía una razón del por qué. Seguramente él ya sabía, ¿no? Que se iba acercando el tiempo que él tenía que ser entregado y quería tener un tiempo a solas con sus discípulos.
Seguramente estaba buscando un tiempo de intimidad con ellos para poder enseñarles, para poder instruirles, para poder ministrar su corazón, para poder estar con ellos de manera más íntima. Pero dice la palabra, ¿no?, que aunque Cristo quiso tener este tiempo, ¿no?, como sin ser reconocido allí, ¿no?, que la gente estuviera detrás de él, no fue posible, ¿no? No fue posible. No hubo maneras de pasar desapercibido, porque el versículo 25 nos dice: y esto fue así porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que una persona que no reconoce a Dios, no sirve a Dios, que adoraba a un falso Dios, pudo ir detrás de Cristo. Yo me imagino la desesperación de esta mujer, ¿no? Porque ella no fue simplemente decir, bueno, vamos a ver qué pasa por allí, ¿no? No, ella fue con una razón de peso, con una desesperación en su corazón. Y en Mateo capítulo 15 nos habla la misma historia, pero nos da algunos detalles. Y quería también aprovechar para mirar estos detalles, ¿no? El versículo 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fijaros bien en el clamor de esta mujer que adoraba a un falso dios que se llamaba Baal. Ella tenía un templo, ella tenía una estatua enorme que se postraba allí, le llevaba comidas y ofrendas a este falso dios. Pero ¿dónde estaba este dios? ¿Por qué ella no fue allí a clamar a él? Seguro que fue, ¿no? Pero ¿por qué tuvo que ir a Cristo? Porque iba a un falso dios. Iba a una estatua que no le podía hacer nada, como dice la palabra, ¿no? Que tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, porque es una estatua. Pero ella estaba ciega, ella estaba por costumbre, por aprender de sus padres, se estaba postrando delante de una imagen y clamando, porque ella necesitaba misericordia. Y era lo único que ella había aprendido. Entonces yo me imagino cuántas veces esta mujer debe de haber ido allí clamando y diciendo: ¿por qué no me haces nada?, ¿no? Clamando a este falso Dios, pero ella no sabía que era falso. Ella creía que era de verdad, ¿no? Y cuántas veces hoy día, cuánta gente hay que se inventan falsos dioses y empiezan a clamar, pero no tienen respuesta. Cuántos incluso niegan o no aceptan el concepto, ¿no?, la idea de que existe un Dios, porque ellos estuvieron tantos años clamando a un falso Dios que luego se desilusionaron y piensan que ya no hay nada. Pero esta mujer no tenía el lujo de simplemente decir: bueno, yo creo que entonces Dios no existe. Ella no tenía el lujo de decir: yo creo que estas cosas espirituales no son inventadas, la gente lo ha inventado. No podía, ella no tenía el lujo de hacerlo. ¿Por qué? Su hija estaba atormentada justo por un demonio. Entonces ella no podía simplemente decir que no existía el mundo espiritual. Ella no podía negar lo sobrenatural porque lo tenía dentro de su casa cada vez que el demonio le tomaba a su hija. Y ella llega delante de Cristo con una declaración impresionante. Ella lo primero que dice es: Señor. Ella reconoció literalmente con esta expresión que Cristo tenía autoridad. Ella no se acercó a Cristo diciendo: a ver si tú eres profeta, ¿no?, como decían algunos fariseos, a ver si tú eres algo por ahí. No, ella le llamó Señor, y solo se llamaba Señor en aquella época gente que tenía autoridad. Entonces lo primero que ella hizo fue reconocer la autoridad de Cristo. Lo triste es ver que había muchos judíos que incluso no reconocían la autoridad de Cristo, ¿no? Y cuántas personas hoy en día, incluso viniendo y asistiendo a las iglesias, no reconocen la autoridad de Cristo.
Simplemente van porque dicen, bueno, paso un buen rato, aquí hay buena gente, un ambiente bonito. ¿Cuántos ya he escuchado hablar? No, quiero un ambiente bueno para mis hijos, para que crezcan entre buena gente. Pero no reconocen la autoridad de Cristo. No le reconocen como Señor de su vida. Porque ¿qué significa ser Señor? Significa ser dueño, amo. Entonces, si yo reconozco a Cristo como mi Señor, cada decisión que voy a tomar, le voy a tener en cuenta y voy a decir, oye, ¿cuál es tu voluntad para mí, mi Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la mejor decisión que puedo tomar? Aquella que está dentro de tu voluntad, está dentro de tus planes. Entonces, aquel que reconoce a Cristo como Señor, reconoce que no es dueño de sí mismo, ¿no? Aquí no sé si hay alguna expresión así, pero en Brasil uno dice que se espera el momento de que se cumplan los 18 años porque ya será dueño de su nariz, ¿no? Así es la expresión que dice en Brasil. No sé si hay alguna por aquí que dice así, que esto significa yo decido lo que quiero, hago lo que quiero con mi vida porque ya soy mayor de edad, ¿no? Esa es la expresión que se usa. Y bueno, aquí vemos que si uno reconoce a Cristo como Señor, si es un cristiano de verdad, no tiene esta expresión en su corazón. Aunque sí es una persona delante de la ley, responsable, ¿no? Que responde delante de la ley, puede tomar decisiones, pero un cristiano de verdad no dice yo soy dueño de mi vida y yo hago lo que quiero, lo que me da la gana, ¿no? Porque no, sabe, no, yo hago o vivo para hacer la voluntad de aquel que me llamó. Esa debería ser la actitud y la intención del corazón del cristiano. Y uno puede decir, mirando desde fuera, decir, no, esto suena más a secta, ¿no? Porque uno no va a hacer su voluntad, va a hacer la voluntad de otro. Pero claro, pensamos así cuando es la voluntad de un hombre que se impone sobre los demás para querer dominar a la gente, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de la voluntad de un hombre, estamos hablando de la voluntad de Dios. Estamos hablando de aquel que es el creador, aquel que es perfecto, el que nos creó y nos creó con un propósito. Entonces toda la voluntad de Él es buena para nosotros. A diferencia de cuando un hombre quiere imponer su voluntad sobre otra persona, entonces hay muchas cosas que va a imponer que no son buenas porque el hombre es imperfecto. Nosotros somos imperfectos. Ahora, toda la voluntad de Dios es buena. Incluso dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Viene de lo alto, viene de Él. Entonces nosotros podemos descansar y buscar hacer la voluntad de Dios Padre porque todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él nos pide es bueno. Ahora, esto no significa que sea fácil, ¿no? Que hay muchas cosas que el Señor nos pide que no son fáciles, que van en contra de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, sufrimos, pero no por hacer algo malo, ¿no? No la consecuencia de lo malo, sino que sufrimos por la maldad que hay en nuestro corazón, porque a veces luchamos por hacer lo bueno. Y esta mujer impresionantemente se postra a los pies de Cristo y le llama Señor. Aquí vemos una mujer que no era ni del pueblo judío, pero reconoció la autoridad de Cristo. Y ella siguió diciendo, ¿no? Y la segunda expresión suya, ¿cuál es? Hijo de David. Hijo de David. Qué curioso que ella le llame a Cristo Hijo de David. La palabra de Dios nos dice que el trono de David sería establecido con un descendiente suyo y que para siempre sería afirmado el trono de su reino. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 y 14. Mira, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Qué tremendo, ¿no?
Jesús fue el Mesías prometido. Y cuántas promesas y cuántas palabras hay acerca de Cristo y de la venida de Cristo. Pero era curioso porque él fue declarado descendiente de David, ¿no? Hijo de la linaje de David. Si leemos Mateo capítulo 1, nos presenta una prueba genealógica, ¿no? ¿A cuánto les gusta leer la parte de genealogía, no? Que esto engendró a tal, que engendró a cual, que engendró a acá, y parece un trabalenguas, ¿no? Que a veces hay nombres que no vamos ni podemos leerlos. A veces no damos importancia a esto, pero aquí hay una genealogía muy poderosa e importante para nosotros, para ver el cumplimiento de esta palabra en Cristo. Ahora fijaros bien, en Mateo muestra la humanidad de Cristo, que era descendiente directo de Abraham y de David a través de José, que era el padre legal, ¿no? de Cristo, el que lo recibió como suyo. Y luego en Lucas 3 traza el linaje de Jesús a través de María, y dice que es descendiente también por sangre, ¿no? A través de María. Qué tremendo, ¿no? Entonces el Señor cumplió su promesa trayendo al descendiente de David. Y esta mujer, que no era ni del pueblo de Dios, me sorprende que se acerque a él y le reconozca: tú eres el que fue prometido, tú eres del linaje de David, tú eres aquel que fue prometido y que su trono será establecido. Yo no sé cuánto esta mujer sabía, ¿no? Lo profundo que ella sabía, nosotros no podemos saber cuánto ella entendía la declaración que estaba haciendo, pero es impresionante que lo haya dicho, porque ella pudo decir un montón de otras cosas, o incluso no decir nada, simplemente decir: ten misericordia de mí, ¿no? Pero usó esta expresión: hijo de David. Ella clama al Señor y dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué pedía misericordia? Dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella no solo estaba reconociendo, hermanos, que Cristo tenía autoridad, no solo estaba reconociendo que era descendiente de David, mas también reconocía que él tenía autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus malignos. Y entonces le clamaba a él por misericordia. Aquí no nos dice si ella supo de esto simplemente porque alguien le habló de personas que fueron liberadas por Cristo, o si era algún pariente cercano que dijo: mira, yo fui allí y yo lo vi. O no sabemos si incluso ella fue allí y estuvo, pero su hija no estaba o no pudo encontrarse. No tenemos detalle de esto, pero sí sabemos que le llegó esta información a ella: Cristo tiene autoridad sobre los demonios. Y ella fue delante de él ya creyendo en esto. Ella no fue dudando, ella fue creyendo, porque dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está poseída o atormentada por un demonio. Ahora, es curioso, ¿no? Porque ¿quién estaba atormentado por el demonio? ¿Ella o su hijo? Su hija, ¿verdad? Pero ella dice: ten misericordia ¿de quién? De mí. Ahora yo creo que los padres van a entender mejor esto, ¿no? Que cuando vemos a un hijo nuestro sufrir, nos duele mucho. Y un padre hace muchos sacrificios con tal de bendecir a sus hijos, ¿no? Incluso dicen que es muy doloroso al corazón cuando vemos a nuestros hijos sufriendo y padeciendo, y tenemos la tendencia como padres a querer quitarles, ¿no?, de aquel sufrimiento. Y incluso hay padres que podrían dar un riñón, ¿no?, a un hijo y darse un órgano suyo y quedarse con el riesgo, ¿no?, de no poder vivir tanto, no poder vivir con la misma calidad de vida, con tal de poder dar esto a su hijo, ¿no? Así es el amor que el Señor nos dio, ¿no?, como padres. Ahora esta mujer estaba igual. Esta mujer estaba totalmente desesperada porque veía cómo el demonio le estaba tocando a aquella que había salido del vientre, de su vientre, ¿no? Y ella estaba clamando a Cristo y clamando al Señor, y es curioso que
ella repetía, da la sensación aquí del texto que leemos si juntas Marcos y Mateo, de que ella estaba repitiendo, como aquí clamando hasta que Cristo lo escuchaba, ¿no? Y en Mateo 15:23 nos muestra que Cristo no le dio atención. Mira, el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, ahí vienen los expertos, ¿no? Ahí vemos nosotros. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Maestro, despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela, está aquí atormentando, nos está molestando, ya dile ya que se vaya. Cuánto amor, ¿no? Cuánta bondad, cuánta compasión, ¿no? Con los discípulos. Despídela. Otra vez, ¿no? Los expertos discípulos dando aquí el consejo al maestro. Es que nosotros somos increíbles, ¿no? Que se vaya Cristo porque nos molesta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo, hermanos? Nos ponemos en modo automático, ¿no? Estamos sirviendo a Cristo. No, ahora es hora de descansar porque el Señor nos ha dicho que tenemos que descansar en Él. Entonces ahora es mi hora de descansar. No, ahora es mi hora de trabajar porque aquel que no trabaja, que no come. No, ahora es la hora de ensayar. No, ahora es la hora de la alabanza, ¿no? En la iglesia. Y se acerca un hermano clamando por misericordia, necesitando ayuda y decimos, no moleste que ahora no es hora. ¿Cuántas veces yo ya he visto esto en las iglesias? Dice, no, tú quieto, ya acaba, alaba, y cuando acabe el culto ya hablamos. Y la persona está desesperada, necesitando ayuda. A veces solo necesitaba un abrazo. Pero no, ahora no, porque ahora es la hora de la alabanza. No toca, ¿no? ¿Cómo nos ponemos tan cuadrados muchas veces y dejamos de expresar el amor de Dios? Y tenemos incluso por delante, ¿no?, que estamos haciendo la obra de Dios, ¿no? Y no nos damos cuenta que pasamos por los demás como si fuese un trator, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y aprendamos del amor de Cristo, ¿no? Ahora, el 24 del capítulo 15, ¿no?, de Mateo, Cristo empieza a responder a esta mujer. Me parece que Él no hizo mucho caso a los discípulos también, ¿no? Entonces Él empieza a responder a la mujer y su respuesta es muy intrigante, ¿no? Porque Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, por eso es importante, ¿no?, que supiésemos el local, supiésemos de dónde era esta mujer, porque la declaración de Cristo, ¿os acordáis, no?, de dónde era esta mujer? Marcos dice que era griega y luego sirofenicia de nación, ¿no? Y Mateo dice que era cananea. Entonces, ¿con qué quedamos, no? ¿Qué era esa mujer, no? En realidad, todo es parte de lo mismo. Es la misma información para que sepamos la región donde estaba esta mujer. Ahora, lo que necesitamos quedar es que este pasaje, lo que vimos sobre Tiro y Sidón, nos queda claro que está hablando de esta región donde había la gente que era impía, la gente que no era del pueblo de Dios, la gente que tenía falsos dioses. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces Cristo habla con esta mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces la dura realidad es que ella no tenía acceso al pacto con Dios porque no era del pueblo de Dios. Ella estaba ajena al pacto de Dios. No era heredera de las promesas de Dios porque no era del linaje de Abraham. Ella no tenía derecho a las bendiciones y a usufruir de la herencia, ¿no?, del pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Y esa era nuestra condición antes de entregar a Cristo, de entregarnos a Cristo. Esa era nuestra condición antes de entregar nuestra vida al Señor. Y esta es la condición que muchas personas viven, ¿no? Igual que está el falso mensaje, ¿no?, de que todos que nacen son hijos de Dios. Bíblicamente esto no es correcto. Solo es hijo de Dios aquel que reconoce a Cristo como hijo de Dios y que se rinde a Él como Señor. Ahora, la condición de esta mujer era que ella estaba apartada, ajena al pacto. Es decir, era una extranjera al pueblo de Dios. No tenía ningún derecho. Y
tenemos un texto, ¿no? En Juan 1:11, conocemos mucho el 1:12, pero el 1:11 también es conocido, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿no? Cristo dijo a la mujer, ¿no? Yo vine a la casa de Israel, pero la misma casa de Israel que Cristo vino, no le recibieron, no le honraron como hijo de Dios. Y en el texto de Marcos 7:27, Cristo da la misma respuesta, pero adelante sigue diciendo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras está diciendo que se sacien, que coman primero los hijos, ¿no? Y no quitaré de los hijos para dártelo a ti. Cristo dijo a la mujer, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no entiende este pasaje y se enfada con Cristo, ¿no? Piensa que Cristo se ha equivocado aquí, que Cristo no ha actuado con amor. Pero Cristo estaba actuando totalmente de una manera bíblica. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. A nosotros no nos gusta decir que nosotros no pertenecemos. Por eso les gusta decir que todos son hijos de Dios, porque no nos gusta que nos excluyan, ¿no? Pero con Dios no hay esto de que, bueno, voy a fingir que no pasará, ¿no? No, con Dios no hay esto, porque Él es santo. Él no tiene comunión con el pecado. Él está apartado de toda maldad. Entonces, para que uno pueda estar con Él, no basta simplemente con decir, bueno, Dios es amor solo, entonces Él no excluye a nadie. No es así que funciona. Porque a pesar de ser amor en todos sus actos, Él es un Dios santo también. Es un Dios justo. Y no es justo que un pecador esté delante de un Dios santo así como si nada. Entonces, para nosotros es duro que Cristo haya dicho esto a esta mujer, pero Él estaba hablando la verdad a su corazón. Y la verdad libera. La verdad libera. Entonces, que ella pudiese ser consciente. A ver, yo estoy pidiendo a Cristo y Él me dice que no vino a mí, Él vino a los suyos. Entonces, claro, esto le podía causar esta sensación de ser excluida, sí, pero a la vez decir, pero ¿y yo puedo hacer parte de este pacto? ¿Yo puedo entrar también? ¿Yo puedo ser parte de esta bendición? ¿Me entendéis? Esto provoca que ella pueda ser consciente de su real situación. Porque si yo no soy consciente de que yo estoy alejado de Dios, ¿cómo puedo buscar acercarme a Él? Si yo ya pienso que estoy cerca, entonces ya no hay nada más que hacer. ¿Me entendéis? Entonces Cristo estaba demostrando amor a ponerle a ella en situación y a enseñarle cuál era su verdadera condición. Ahora, ¿te has fijado que esta declaración de Cristo, y esto es tremendo, ¿no? Cristo es impresionante. ¿Os habéis fijado que la declaración de Cristo, a pesar de ser tan fuerte, ser contundente, pero tenía una pizca de esperanza? Vamos a volver a leer. Él dijo, deja primero que se sacien los hijos. Él podría haber dicho, no, yo vine para los hijos y los hijos son los que se van a saciar. Pero no, Él dio una esperanza para él. Dijo, no, deja primero que se sacien los hijos. Es decir, hay posibilidad para que quede algo para ti, ¿no? Y la mujer se aferró a esto. ¡Qué maravilla!, ¿no? Cristo no le dijo, no tienes nada, no mereces nada, estás alejado del pacto de Dios, ya vete a buscar tu misericordia con otro. No, Él dijo, deja que primero los hijos coman y luego a ver si queda algo. Entonces aquí vemos que es como una promesa diciendo, habrá algo, se extenderá. Vino para los hijos, pero se extenderá. Deja primero para los hijos, pero luego estate atenta, ¿no? Este es el amor de Dios. Entonces, recordando el versículo que hemos leído de Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, ¿no? Cristo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y qué dice el versículo 12 a seguir? ¿No? Que nosotros conocemos mucho. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Entonces, ¿veis que con esta simple decir de Cristo, deja que primero coman los hijos, Él estaba dando esta esperanza diciendo, vendrá un tiempo de que ya se extenderá, ¿no? Y es tremendo esto. Y ahora, el versículo 28 muestra la sorprendente respuesta de la mujer. ¿Cuál fue la respuesta que ella dio? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces le dijo Cristo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella, a su casa, ¿no? Halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Aleluya. Mira, al referirse a los perrillos, es como si Jesús le ofreciera un dedo a la mujer, ¿no? Siempre decimos, te doy un dedo, que eres todo el brazo, ¿no? Es como si Cristo le diese la esperanza, una pequeñita esperanza de decir, hay algo que te puede quedar, ¿no? Y ella se aferró a aquello, y convirtió esas palabras, ¿no? En una visión optimista de decir, hay algo que queda para mí. Entonces, ya que mi Señor, fijaros bien, ya que mi Señor me está comparando a un perrillo, yo asumo lo que Él me está comparando y voy a buscar cómo puedo ser bendecida incluso en esta circunstancia que estoy pasando. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y luego es como si la mujer dijera, vale, entonces no voy a aceptar solo mi condición, sino que yo voy a ver cómo dentro de mi condición yo puedo aún así aferrarme y buscar al Señor un poco más. Tremendo. Entonces ella dijo, bajo la mesa incluso los perrillos comen de lo que sobra. Qué tremendo. Incluso ellos pueden comer algunas migajas que sobran de los hijos. Y Mateo 28, Cristo le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la palabra que su hija fue sanada desde aquel instante. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda la fe de esta mujer, la fe de no rendirse, la fe de seguir clamando al Señor por su bondad, seguir clamando al Señor por su misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos habla a nosotros que podemos acercarnos, o nos invita, ¿no?, que nos acerquemos al trono de gracia de Dios, clamándole a Él por su misericordia, para que recibamos ayuda en tiempo oportuno. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no le reconocemos a Cristo como nuestro Señor? ¿Cuántas veces nosotros no le hacemos caso? ¿No rendimos nuestra voluntad a Él? ¿Cuántas veces incluso queremos que Él haga nuestra voluntad, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros a la mínima desistimos? Dejamos de buscar al Señor. Dejamos de clamar por su presencia, dejamos de clamar para vivir lo que Él tiene por nosotros, porque nos decepcionamos incluso con nosotros mismos, nos decepcionamos con la gente, nos decepcionamos con la vida, ¿no? Perdemos la esperanza porque dejamos de mirar a Él. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de recordar y aprender del ejemplo de esta mujer que no era ni del pueblo de Dios, esta mujer que ni tenía el privilegio de estar escuchando de la palabra cada Shabbat que ellos estaban allí. Ella no tenía nada de esto. Ella estaba postrada delante de una estatua, vete a saber de cuánto en cuánto, ¿no?
pero era todo lo que ella conocía de Dios. Dios para ella era su estatua. Entonces lo poco que ella conoció de Cristo, ella creyó de todo su corazón. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad, Señor, en dejar esta historia escrita para que pudiésemos ver y conocer la historia de esta mujer, Señor, que no tenía ninguna posibilidad por sí misma, ni por su linaje, ni por el pueblo donde vivía, ni por tal como vivía en sus circunstancias. Ella no te honraba, incluso te deshonraba, Señor, porque buscaba a falsos dioses. Pero aún así tú demuestras tu misericordia para con ella, Señor. Demostraste tu misericordia y tu perfecto amor para con ella. Padre, queremos aprender, a pesar de ser una mujer que no te conocía a ti, Señor, en intimidad, pero ella creyó cuando escuchó de Cristo. Queremos en esta mañana, Señor, aprender de su fe. Aprender de su fe, Señor, y de ella aprovechar todos los momentos que tenía, incluso una condición caótica que ella tenía, Señor, incluso una condición de ser comparada a perrillos y no ser comparada a los hijos, que otros podrían salir de allí, si fuese hoy en día, ¿no? Uno estar quejándose del pastor, no, que el pastor me ha humillado, ha dicho que yo no soy hijo. Ella no se aferró a esto, Señor, sino que se aferró al hecho, vale, si mi Señor dice que esta es mi condición, yo la asumo, pero dentro de esta condición, yo me rindo y digo, Señor, aún aquí, tú puedes tocarme y puedes tener misericordia de mí. Padre, danos esta fe de esta mujer, Señor, en esta mañana. Aumenta nuestra fe, Señor, para que a pesar de que entendamos la condición de nuestro corazón, a pesar de que entendamos que podamos ver, Señor, incluso la maldad que hay en nuestro corazón, Señor, tenerla expuesta, ver, Señor, que nosotros no merecemos estar delante de tu presencia, ver, Señor, cómo te fallamos a ti, cómo somos imperfectos, Señor, que a pesar de esta condición, Señor, y dentro de esta condición, no permitamos que el diablo nos haga mirar, Señor, solo a nosotros mismos o a las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, igual que hizo esta mujer, a mirarte a ti, Cristo, como nuestro Señor, de verdad, como nuestro amo, como nuestro dueño, aquel que cuida nuestras vidas, aquel que es el único que habita la salvación para nosotros, aquel que es el único donde hay la solución para el vacío de nuestro corazón. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, y a buscar solamente en ti, oh Dios, lo que nuestro corazón necesita. Danos la gracia, Señor, de a través de Cristo Jesús entrar al trono, Señor, de tu presencia para clamar, Señor, por misericordia. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que encontraríamos ayuda para el tiempo oportuno. Y así, Señor, ayúdanos y enséñanos, Señor. Porque tantas veces vemos que nuestro corazón entra, Señor, en un estado de ansiedad, de preocupación, y lo último que hacemos es ir a tu presencia, Señor. Hablamos con uno, con otro, pedimos ayuda a uno, a otro, pero dejamos para hablar contigo, para orar, para poner nuestro corazón en tu presencia a lo último, Señor. Y pedimos ten misericordia de nosotros y ayúdanos para que entendamos el poder que hay en ti, entendamos la autoridad que hay en tu nombre y que en primer lugar vayamos a ti, Señor. Que en primer lugar nos rindamos a ti, Señor, y que en primer lugar busquemos tu misericordia, busquemos tu gracia, Señor, busquemos tu favor en nuestras vidas, porque si tú no haces, Señor, nadie lo puede hacer. Tú eres el Dios de los imposibles, tú eres el único que tiene el poder sobre las tinieblas. Nosotros no, porque somos imperfectos, somos pequeños, débiles. Pero tú tienes poder para destruir, para prender, para echar todo demonio que tiene, Señor, obrado en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias. Y Padre, sabemos que hay demonios, Señor, que
están acechando, Señor, la vida, nuestro corazón, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos. Y sabemos, Señor, que a veces no somos ni conscientes. Esta mujer era consciente porque era algo latente que se le aparecía delante, Señor, que le echaba a su hija al suelo. Pero nosotros muchas veces no somos conscientes, Padre, de los demonios que están acechando a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra familia. Y a veces quedamos con la mirada puesta solo en la carne. Pero tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha, Señor, es contra los principados y potestades en las regiones celestiales. Y esta lucha no la podemos vencer en la carne, Señor, porque no es una lucha carnal. Y por eso pedimos en esta mañana, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a tomar posesión de las armas espirituales, Señor. A tomar posesión de la oración, a tomar posesión, Señor, de la lectura de tu palabra, la meditación de tu palabra. Oh Dios, aumenta nuestra fe en esta mañana, para que tengamos la disposición, Señor, de reconocer tu autoridad, para que sepamos la condición que estamos, que sin ti nada podemos hacer, Señor, y que vayamos a tu trono a clamar por tu misericordia, a clamarte a ti, Señor, por tu salvación, a clamarte a ti, Señor, para que nos ayudes. Porque reconocemos, Señor, que hay situaciones en nuestra vida que aunque lo hayamos intentado, no podemos solucionarlo. Fracasamos. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, socórrenos, Señor. Aumenta nuestra fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a honrarte como Señor, como nuestro dueño. En nombre de Jesucristo te pedimos, Padre. Amén.